Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida aún más cálida. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro va a tocar muchas fibras sensibles. Vamos a hablar de amor, de recuerdos y de cómo algunas emociones, incluso después del tiempo, siguen resonando en lo más profundo de nuestro ser. El título ya nos da una pista: Neslihan Atagul, mi amor por ti aún vive en mi corazón. Vamos a desgranar qué hay detrás de esta poderosa frase, explorando el impacto de una figura como Neslihan Atagul, su carrera, su arte y cómo ha logrado conectar tan profundamente con tantos de nosotros. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta lo que ven y no quieren perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se unen a nuestra comunidad y no se pierden nada. Hoy vamos a hablar de Neslihan Atagul, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino en muchísimas partes del mundo. Creo que muchos de ustedes la conocen por sus papeles icónicos en series de televisión que han sido verdaderos fenómenos. Piensen en Kara Sevda, o Fatih Arbilge, o incluso en sus trabajos más recientes. Neslihan tiene una habilidad increíble para meterse en la piel de sus personajes, para darles vida con una intensidad y una autenticidad que te atrapan desde el primer minuto. Pero más allá de su talento actoral, hay algo en su presencia, en su mirada, en la forma en que transmite emociones, que la hace especial. Y eso es lo que queremos explorar hoy. Queremos entender por qué una frase como "mi amor por ti aún vive en mi corazón" puede aplicarse a alguien como ella. No necesariamente en un sentido romántico directo, sino en esa admiración profunda, en ese cariño sincero que surge cuando un artista te toca de una manera especial, cuando sus historias, sus personajes te acompañan y te inspiran a lo largo del tiempo. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Neslihan Atagul? Nacida en Estambul en 1992, esta joven actriz ha tenido una carrera meteórica. Desde muy temprana edad, mostró un talento innato para la actuación. Comenzó su carrera en la adolescencia, y desde entonces no ha parado de sorprendernos. Su primer papel importante fue en la serie Yaprak Dökümü, donde su interpretación llamó la atención de inmediato. Luego llegó Fatih Arbilge, donde compartió pantalla con otro gran actor, Kadir Doğulu, y esa química, esa historia de amor que interpretaron, la catapultó a un nivel de popularidad aún mayor. Pero sin duda el papel que la consagró internacionalmente fue el de Nihan Sezin en Kara Sevda. ¡Uf, qué serie! Esa historia de amor imposible, llena de pasión, traición y sacrificio, nos tuvo a todos al borde del asiento. La interpretación de Neslihan como Nihan fue simplemente magistral. Logró transmitir la vulnerabilidad, la fuerza, la desesperación y el amor de su personaje de una manera que te hacía sentir cada latido de su corazón. La forma en que lloraba, en que reía, en que miraba a Kemal, era pura magia. Y es ahí donde entra la frase del título. Porque cuando vemos a un actor o actriz dar una interpretación tan conmovedora, tan real, es fácil desarrollar un afecto profundo por ellos. No es solo admiración por su talento, es algo más. Es la conexión que creamos con los personajes que interpretan. Nihan Sezin se convirtió en un personaje querido por millones. Muchas personas se sintieron identificadas con sus luchas, con sus anhelos, con la intensidad de sus sentimientos. Y Neslihan Atagul, a través de su arte, logró que ese personaje trascendiera la pantalla y se instalara en nuestros corazones. Ese amor del título, entonces, puede ser ese cariño genuino que sentimos por un artista que nos ha brindado tantas emociones, tantas horas de entretenimiento, tantas historias que nos han hecho reflexionar, reír y llorar. Es el reconocimiento de su contribución al mundo del entretenimiento, de cómo han enriquecido nuestras vidas con su trabajo. Además de Kara Sevda, Neslihan ha continuado cosechando éxitos. En Sefirin KZ interpretó a Nare, un personaje complejo y lleno de matices, que también dejó una huella profunda. Aunque tuvo que abandonar la serie prematuramente por motivos de salud, su paso por ella fue significativo. Y más recientemente la hemos visto en Gecenin Ukunda, donde una vez más demostró su versatilidad y su capacidad para cautivar a la audiencia. Lo interesante de su carrera es que no se ha limitado a un solo tipo de personaje. Ha explorado diferentes géneros, diferentes facetas de la actuación, y siempre con una entrega total. Pero, ¿qué hace que Neslihan Atagul sea tan especial? Creo que es una combinación de varios factores. Primero, su talento natural. Tiene esa chispa,
esa presencia escénica que no se puede enseñar. Segundo, su capacidad para transmitir emociones de forma genuina. Cuando la ves actuar, sientes que está viviendo cada momento, que sus sentimientos son reales. Y tercero, su humildad y su profesionalismo. A pesar de su fama mundial, parece mantener los pies en la tierra, enfocada en su trabajo y en su desarrollo artístico. El título Mi amor por ti aún vive en mi corazón también nos invita a pensar en la atemporalidad del arte. Las series y películas que amamos, las interpretaciones que nos marcan, no desaparecen con el tiempo. Permanecen con nosotros en nuestra memoria, en nuestras emociones. Y cuando recordamos a un actor o actriz que nos ha impactado, es natural que ese sentimiento de aprecio, ese amor en el sentido más amplio, persista. Quizás hemos vuelto a ver sus series favoritas, quizás seguimos sus pasos en redes sociales, o quizás simplemente, cuando pensamos en ciertos momentos de nuestras vidas, recordamos las historias que nos acompañaron. Además de su carrera actoral, es interesante observar cómo Neslihan ha manejado su vida personal. Ha mantenido un perfil relativamente privado, pero ha compartido momentos importantes con su esposo, el también actor Kadir Doulu, con quien comparte una relación sólida y amorosa. Esto, de alguna manera, también contribuye a la imagen que proyecta, una persona que valora las relaciones, que tiene un equilibrio en su vida. Y creo que esa autenticidad en su vida personal, aunque sea en la distancia, también se refleja en su arte. En un mundo donde todo cambia tan rápido, donde las tendencias van y vienen, es reconfortante saber que hay ciertas cosas, ciertas personas, que dejan una marca duradera. Neslihan Atagul, con su talento y su dedicación, ha logrado ser una de esas personas para muchos de nosotros. Su habilidad para dar vida a personajes complejos, para hacer que nos enamoremos de sus historias, es un regalo. Y es un regalo que perdura. El amor del título, por lo tanto, se puede entender como esa gratitud, esa admiración sincera y duradera que sentimos hacia un artista que ha tocado nuestras vidas de una manera significativa. No se trata solo de una actriz, sino de un símbolo. Un símbolo de pasión, de dedicación, de la capacidad del arte para trascender fronteras y conectarnos a un nivel emocional profundo. Piensen en los personajes que ha interpretado, Nihan, Nare, las mujeres que ha traído a la vida. Cada una de ellas, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus dolores, ha resonado en nosotros. Y esa resonancia, esa conexión emocional, es lo que hace que un sentimiento como el del título pueda perdurar en el tiempo. Es fascinante cómo un vídeo, una serie de imágenes en movimiento, puede generar un impacto tan profundo en nuestras vidas. Y es aún más fascinante cuando detrás de esas imágenes hay una artista como Neslihan Atagul, que pone todo su corazón y su alma en cada actuación. El título nos recuerda esa persistencia del sentimiento, esa idea de que el amor, la admiración, la conexión que se crea, no se desvanece fácilmente. Para muchos de nosotros, sus series no son solo programas de televisión, son recuerdos. Son momentos compartidos con amigos o familiares, son refugios en los que hemos encontrado consuelo o inspiración. Y en el centro de esos recuerdos, a menudo está Neslihan, brillando en la pantalla. Su nombre se convierte en sinónimo de esas historias, de esas emociones. Y pensando en todo esto, en la trayectoria de Neslihan, en su impacto en el público, en la forma en que su arte perdura, podemos entender por qué la frase «Mi amor por ti aún vive en mi corazón» es tan poderosa cuando se relaciona con ella. Es un testimonio de la conexión duradera que un artista puede crear con su audiencia. Es un reconocimiento de la huella que dejan en nuestras vidas. En resumen, hemos recorrido la impresionante carrera de Neslihan Atagul, destacando sus papeles más icónicos y la forma en que ha logrado conectar con el público a través de su talento y autenticidad. Hemos explorado el significado del título, entendiendo cómo el amor, al que se refiere, puede ser esa admiración profunda y duradera que surge de una conexión artística genuina. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y su dedicación al arte la han convertido en una figura querida y respetada, cuyo impacto trasciende la pantalla. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por la carrera y el impacto de Neslihan Atagul. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sido tocados por su arte? ¿Qué papel suyo les ha marcado más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones.
Y si este vídeo les ha gustado y sienten que hemos aportado algo valioso, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.